Hola, les invito a conocer a Jesús a través de esta serie titulada La misión del Maestro. Vamos a aprender los pasos del Maestro, vamos a conocer sus enseñanzas, vamos a conocer su misión en la tierra a través del Evangelio de Juan. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? En este primer vídeo de esta serie, La misión del Maestro, vamos a conocer algunas generalidades y algunos detallitos específicos de este Evangelio de Juan. Bien, el autor de Juan era un judío palestino, hijo de Zebedeo y hermano de Jacob, llamado también hijo del trueno. Ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez. Además, Juan era apóstol y uno de los 12 discípulos. La fecha aproximada en la que fue escrito este evangelio data del año 85 después de Cristo al 95 después de Cristo. Esa es la fecha más probable en la que fue escrito, porque después de la destrucción del templo en Jerusalén, el año 70, es probable que se haya escrito este evangelio, y también antes de que fuera exiliado Juan a la isla de Patmos en el año 95, que fue cuando escribió el Apocalipsis. ¿Por qué decimos que después del año 70? Bueno, porque el mismo Juan relata en su propio evangelio este acontecimiento. Recordemos que Jesús dijo que en 3 días derribaría ese templo, y que no se refería al templo, sino que se refería a su cuerpo, a su propio cuerpo. Entonces ahí Juan nos está dando un detalle de que el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70. Veamos también algunos detalles con respecto a este escrito de Juan, a este evangelio, que tiene que ver con que muchas veces a la hora de narrar, Juan nos está llevando un poquito al futuro. Eso vamos a verlo en los vídeos siguientes. Este evangelio, además, es llamado un evangelio espiritual y fue escrito posiblemente en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Los destinatarios, ¿a quién iba dirigido este evangelio? Bueno, precisamente a los nuevos creyentes en Jesús y también a los no creyentes, pero que andaban en busca de la verdad. El tema o el propósito de este evangelio, ¿cuál es? Bueno, probar contundentemente que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, y además que Él era el Hijo de Dios. Esto era muy importante porque ahora vamos a ver un poquito del contexto. Habían algunas corrientes que no estaban de acuerdo con esto, no creían. Además, todo aquel que cree en Jesús, es el mensaje o el propósito también de este evangelio, que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Todo aquel que crea en el Mesías va a tener vida eterna. Y esto lo encontramos en Juan 20, versículos 30 al 31, que es donde Juan ahí anota su propósito, o el propósito de este evangelio. El contexto en el que se desarrolla este evangelio tiene que ver con los lectores originales de Juan, que habrían sido probablemente judíos y gentiles del mundo greco-romano, de Éfeso y de más allá, poco más allá de Éfeso. Juan se preocupa también por explicar las costumbres judías y la geografía de Palestina. Hay muchos detalles de las costumbres y la geografía de ese momento, de ese mundo en el que se desenvolvieron hace 2000 años. Y también se encarga de traducir en términos del arameo al griego, lo que nos hace pensar que fue escrito para ser leído por los no judíos, porque los no judíos no conocían el arameo. Además, presenta a Jesús como el verbo hecho carne, para atacar lo que decíamos antes, a algunas corrientes que habían en esa época, como lo eran el gnosticismo y el estoicismo, que creían en Dios, pero que jamás iban a creer que una divinidad se iba a encarnar o se iba a hacer hombre, se iba a convertir en un hombre y iba a bajar del cielo a la tierra para rebajarse de esa manera. Ellos jamás creían en eso,
Y precisamente esto es lo que Juan quiere recalcar en ese evangelio, que el verbo se hizo carne, y de hecho así comienza el evangelio. Además, presenta a Jesús como un Mesías judío, también dándole el mensaje a los judíos, en quien se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen muchas profecías de los profetas del Antiguo Testamento, como el Hijo de Dios enviado para redimir al ser humano. Juan deseaba también que los lectores crecieran en una fe rica e informada. El Evangelio de Juan tiene un enfoque evangelístico, es decir, llevar a conocer a Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, pero también quería que los lectores tuvieran una fe muy rica, muy informada, es decir, nos quiere alimentar, nos quiere enseñar de la palabra de Dios. Recoge pruebas, además, basadas en las diferentes señales mesiánicas que realizó Cristo, además de testimonios sobre él. Y entonces encontramos algunos elementos importantes ahí, como los milagros o las señales que hizo Cristo. Además, relatos de muchos testimonios de las sanidades, por ejemplo, o de los mismos milagros, de las evidencias de lo que Jesús iba diciendo y haciendo. Y por último, es interesante notar que de los 8 milagros narrados por Juan, 6 de ellos solo se encuentran en este evangelio de Juan, y que además el 90% de este escrito no se encuentra en ninguno de los otros 3 evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Es decir, es un evangelio 90% distinto de los otros 3, lo que nos hace pensar que es muy enriquecedor leerlo, porque vamos a encontrar muchos detalles que no encontramos en otros evangelios. Hay un detalle además, y es que Juan nos enfoca, como decíamos que es un evangelio más espiritual, Juan no se enfoca en la historia, tampoco en la genealogía de Jesús, tampoco se enfoca en la muerte y crucifixión, sino que se enfoca en la esencia de Cristo, en quién es Él como Hijo de Dios, pero también como el Verbo hecho carne, y en su misión particularmente, que nos indica que Él vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado y a quitarnos esa carga que veníamos como su pueblo trayendo, porque no se podía tener perdón de los pecados de ninguna forma, solamente a través de sacrificios una vez al año por el sumo sacerdote. Pero ahora Jesús viene a renovar por completo esta tradición que amarraba al ser humano al pecado, y trae libertad y trae vida eterna, y además viene a reformar un poquito lo que se creía de la ley, lo que los fariseos creían de la ley o malinterpretaban, para replantearlo. Entonces Jesús deja en entrevisto que se estaba interpretando mal la ley, que se estaban entendiendo mal las escrituras, la palabra de Dios, y que muchos estaban incluso aprovechando de esto o poniendo cargas que nadie podía soportar. Y entonces Él viene, los deja que respondan, y luego los corrige y les enseña cuál es la verdadera interpretación, cuál es la verdadera aplicación de su palabra. Entonces vamos a empezar a estudiar este evangelio a través de estos detalles que les acabo de mencionar, que espero que los tomen muy en cuenta, porque en el siguiente vídeo los vamos a necesitar. Vamos a tratar de recordar un poquito todo esto que vimos el día de hoy, para aprender y para entender un poquito más las enseñanzas y el mensaje de Jesús. Nos vemos, muchas bendiciones, hasta pronto.